Hoy pues tenemos un tema interesante. Ya no es que no hayamos tocado parte de estos temas en otras ocasiones, pero en el enfoque que vamos a dar esta mañana hemos titulado el mensaje Distraídos por la religión y el legalismo. ¿Qué ustedes creen? ¿Eres cristiano? ¿O eres religioso? ¿O eres legalista? Si eres cristiano, entonces ¿cuán distraído estás? ¿O cuán distraído te tiene la religión y el legalismo? 1 Corintios capítulo 1, los versos del 2 al 8. El apóstol Pablo aquí habla a la iglesia de Corintios, en su primera carta a la iglesia de Corintios. Y obviamente así se describe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿A quiénes va dirigida la carta? A los santificados, no a los que se van a santificar, a los que están ya santificados en Cristo Jesús y llamados. ¿Llamados a qué? A ser santos. Fíjense que todo eso está en pasado, ¿cierto? Está pasado. Ya el Señor santificó, ya el Señor llamó. Con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús. Porque en todo han sido enriquecidos. ¿En cuánto hemos sido enriquecidos? En todo. ¿En quién hemos sido enriquecidos? En Él. En toda palabra y en todo conocimiento. Así el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre ustedes, hasta no faltarles. ¿Cuántos dones no nos van a faltar? Ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Además, Él los confirmará. ¿Quién nos va a confirmar? Él, no nosotros, hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, hago énfasis, cuando lees la Escritura, tienes que mirar si lo que se está diciendo es del futuro, o es presente, o es del pasado. Y esto está escrito en pasado. Así que esto está escrito para aquellos que ya son santificados en Cristo Jesús. Y debido a que ya ellos son santificados, vencen por la gracia de Dios y la paz que fluye de ellos permanecer en esa gracia que Dios les ha dado. Así que el apóstol Pablo también explica en el verso 7 cuál es la razón para todo lo que él ha dicho anteriormente, hasta no faltarles ningún don. Así que, ¿para qué fue presentado el entendimiento del don a la iglesia? Para que no se quedaran cortos en ningún don. Ahora, muchos cristianos, y tenemos que admitirlo, pierden los dones dados. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la obra de Cristo. Él está dando los dones a la iglesia y enriquece nuestras vidas
señala nuestra herencia y nos muestra cómo vivir la vida abundante. Muchos de los sufrimientos que nosotros tenemos en nuestra vida es porque carecemos de las herramientas que Dios nos ha dado en el Espíritu Santo y a través de su palabra. No vivimos vidas sanas y felices porque no tenemos las herramientas. No le estamos echando manos a las herramientas que Dios nos ha dado para vivir una vida sana y feliz. Y luego nos preguntamos ¿por qué? Bueno, porque no te aplicas. Necesitas no solo mirar a Dios y mirar a Cristo, pero mira lo que Dios te ha provisto. Y para tú ver lo que Dios te ha provisto, tienes que ir a lo que ya Él te dijo. ¿Y dónde fue que te lo dijo? En la Biblia. Pero ¿cuántas veces a la semana tú tocas la Biblia? ¿Cuántas veces a la semana tú lees la Biblia? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tú vas allí a buscar las herramientas que tú necesitas para vivir una vida sana y feliz? Estamos tan distraídos por la religión y por el legalismo que nunca buscamos recibir los dones y las promesas que Dios nos ha dado por su gracia en Cristo Jesús. Así que es importante entender esta verdad. Y así que la reiteramos nuevamente. Según las Escrituras, ¿quién hace la santificación? Por cierto, no la haces tú. No la hago yo. Porque la santificación es la obra de Dios a tu favor y a mi favor. Y aquí radica el fracaso de la mayoría de los cristianos. Estamos tratando de santificarnos a nosotros mismos, pero esto no es posible. Nunca lo vamos a lograr. Lo que es profano, es decir, nuestra carne, no puede santificarse a sí misma. ¿Tú conoces alguna carne santa? Si estás en Puerto Rico, tú sabes que Puerto Rico, cuando quieren exagerar algo, muchachos, es un santo cerdo. Santo cerdo quiere decir un cerdo bien grande, un cerdo grande, ¿verdad? Había un santo tapón. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? No es que el tapón era perfecto, ni santo, ni separado para Dios, sino que era muy grande, ¿verdad? Pues habrá una santa carne, no la hay, ¿verdad que no? No existe esa carne santa. Es más, la carne nunca, en absoluto, puede ser santificada, porque tu carne y mi carne son profanas. ¿Y por qué? Y es así porque la fuerza impulsora detrás de la carne es un deseo que la carne tiene. Y el deseo que la carne tiene viene o nació de una naturaleza pecaminosa cuando aún nosotros no estábamos en Cristo Jesús. Así que cada persona actúa de acuerdo a su naturaleza. Considera los animales, por ejemplo, especialmente los animales salvajes. ¿Cuántas veces hemos visto noticias de que los elefantes de buenas a primeras se volvieron locos y salieron y se acabaron y persiguieron y destruyeron? O que las fieras salvajes como los leones o los tigres, lo que tengan, se vira contra el domador, contra su dueño, ¿ok? Y lo devora, le hace daño, ¿ok? Algunos de estos animales están domesticados por el hombre, pero ellos se ponen en espectáculos porque a ellos los enseñan a actuar de esa manera. Pero ¿qué sucede cuando estos animales que están supuestamente domesticados se estresan? Cuando ya la presión y el estrés es demasiado con ellos. Por
su puesto, regresan a su naturaleza. Y su naturaleza es una naturaleza salvaje. Así que actúan por lo que son, por lo que por naturaleza son, por lo que es natural en ellos. Los animales salvajes se controlan con jaulas, con látigos y otras fuerzas. Pero ¿qué pasa? Cuando esas fuerzas que mantienen bajo control a estos animales ya no tienen los efectos que nosotros queremos sobre ellos, la tendencia natural de ellos es ser lo que son, salvajes, y los resultados son trágicos en muchas ocasiones. La fuerza de su naturaleza se vuelve mayor que la fuerza que usamos o la estrategia que usamos para controlarlos. Mientras está bajo nuestro control, el animal no actúa por elección propia, porque su deseo es vagar libremente y actuar de acuerdo a su naturaleza. Así que exteriormente parece que han cambiado, pero en realidad, aunque decimos que están domesticados, no están domesticados. Porque la obediencia a la cual los hemos sometido es forzada. Y es lo único que restringe a estas bestias en la tierra. Cuando hablamos de la carne tuya y mía, es exactamente lo mismo. Es la misma manera. Si estamos tratando de vivir una vida piadosa, al obligar a nuestra carne a actuar dentro de un estándar cristiano, la carne no va a estar operando por su propia cuenta, va a estar operando bajo una presión, bajo una frustración que nosotros le hemos puesto a la carne nuestra y lo estamos controlando de esa manera. Pero la carne actuará constantemente en contra de tus deseos como hijo o como hija de Dios. ¿Por qué? Porque por pura fuerza tú estás domesticando la bestia de tu carne. La estás obligando a resistir y no hacer lo que anhela. Y por otro lado la estás forzando y obligando a la carne a hacer lo que la carne detesta, a lo que la carne desprecia. Así que no es de extrañar que tantos cristianos estén frustrados. En el momento en que la carne se presenta la oportunidad de escapar de ese yugo al cual tú la estás sometiendo y yo la estoy sometiendo, y rompe con la restricción, ¿qué va a pasar? Va a rechazar todo lo que tú ya le has impuesto. Y el temperamento carnal se va a liberar porque tiene mucha frustración reprimida que tiene y necesita liberar. Tus lujurias van a seguir a tus deseos y tu codicia va a consumir la presa como las fieras salvajes. Así que cualquier cosa que tu carne anhela, tu carne la va a perseguir hasta conseguirla. Ya sea causando estragos interiormente o buscando el pecado exteriormente. No puedes poner a la carne en contra de su propia naturaleza. No puedes tomar la carne pecaminosa y convertirla en una creación santa. No funciona.
Por eso es que se necesita un cambio de naturaleza. Y en Cristo hemos obtenido una nueva naturaleza, pero la carne permanece corrupta, permanece corrompida por el pecado y atada precisamente la carne a su naturaleza original, al mundo. Así que debemos permitir que Dios quite lo corrupto y lo reemplace con lo incorruptible. En Colosenses capítulo 3, del 9 al 10 dice: no se mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas y se han vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y en Efesios capítulo 4, versos del 22 al 24 dice: con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Hermanos, cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, Dios nos convierte en una nueva creación al darnos un espíritu nuevo, un espíritu que es incorruptible. Esa es la nueva criatura que habla la Escritura. Ese es el nuevo hombre que habla la Escritura. Porque el viejo yo, lo que yo era anteriormente, la vieja persona, ya fue crucificado con Cristo. Y esa es la realidad. Pero, ¿qué pasa? Estamos llamados a hacer dos cosas en estos pasajes. Volviendo a Colosenses, te has despojado del viejo hombre con sus obras. Y este viejo hombre programó, ya que ya se murió, programó la naturaleza indomable de la carne, de la que hemos estado hablando. Nos hemos revestido del nuevo hombre, que es la vida nueva que tú y yo hemos recibido, dada por Dios a través de Cristo Jesús, la que ahora poseemos. Ahora, fíjate que ahí nos dice en Colosenses que domestiquemos a la carne. Que domestiquemos a la carne, ¿cierto? Sino dice que nos despojemos de ella, mientras nos ponemos el regalo de Dios, que es la vida nueva que Él nos dio en Cristo Jesús. Ahora volvamos al pasaje de Efesios. Debemos despojarnos de la conducta anterior, que fue establecida por el hombre viejo. Antes de Cristo solo teníamos una opción, porque teníamos una sola naturaleza, la naturaleza pecaminosa de Adán. Y esa naturaleza estaba llena y ligada a nuestros cuerpos y actuábamos en consecuencia con ella. No teníamos nada más que la vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza estaba corrompida y estaba muriendo. Estaba destinada a la condenación. Y se estaba consumiendo bajo esa condenación. Ahora, cuando hablamos de la carne, esto es importante entenderlo, no estamos hablando de la vieja persona. La carne no es la vieja naturaleza, pero la carne sí es todo un viejo programa y sistema de vida que se quedó atrás cuando nuestro viejo ser, cuando nuestro viejo hombre, cuando nuestra vieja persona murió con Cristo en la cruz del Calvario. Y la carne no puede hacer nada más que lo que su naturaleza de origen le permite hacer. Así que, ¿puede el hombre viejo hacer cosas que parecen buenas?
Sí, el hombre viejo puede hacer cosas que parecen buenas, pero ciertamente, siempre que haya un motivo egoísta detrás de la cosa buena que está haciendo. El hombre nuevo se da cuando Dios rompe las cadenas, las cuerdas del hombre viejo y coge al hombre viejo y lo crucifica con Cristo. Ahora, las obras de la carne, aunque el viejo hombre se fue, las obras de la carne están ahí en el cuerpo, este cuerpo que tenemos. Así que la vieja naturaleza o el viejo hombre ya se murió con Cristo, pero el cuerpo permanece corrupto con las viejas obras de esa anterior naturaleza. Y debido a que todavía el nuevo hombre, tú y yo, vivimos en un cuerpo de carne, esas obras viejas anhelan ser servidas. Sin embargo, necesitamos estar atentos para que nos podamos despojar de ellas, vistiéndonos con las obras del hombre nuevo. Así que necesitamos aprender a sacar nuestra voluntad, no de la carne, sino del Espíritu Santo de Dios. La vida cristiana no es forzarte, repito, la vida cristiana no es forzarte a ti mismo a hacer lo que no quieres hacer. Si te tienes que forzar a hacer lo que va en armonía con la vida cristiana, eso significa que estás viviendo tu vida desde la carne. Si el domingo por la mañana, que es el día del Señor de adoración, tú te tienes que forzar para venir a la iglesia, a adorar a Dios, eso quiere decir que estás viviendo desde tu carne. Porque si tú vivieras desde el Espíritu, como dijo el Señor, a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne no lo está. Si tú te tienes que forzar a diezmar, estás viviendo desde tu carne. Si tú te tienes que forzar a compartir a Cristo, evangelizando a otros, tú lo estás haciendo desde tu carne. Estás tratando de forzar. Si tú quieres servir a otras personas y te pesa servir a otras personas y te tienes que obligar a servir a otras personas porque estás viviendo tu vida cristiana forzada desde la carne. Si no puedes espontáneamente orar y desear orar y tener alabanza y adoración con Dios, es porque tu carne no quiere. Te estás viviendo desde tu carne todavía. El comportamiento cristiano se encuentra natural en el hombre nuevo. El comportamiento cristiano no lo tienes que forzar. Es el producto natural de tu nueva naturaleza en Cristo Jesús y fluye con toda naturalidad. Así como el pecado fluye con toda naturalidad de la carne, la vida del Espíritu te da para que fluyan las obras que Dios preparó de antes de la fundación del mundo, para que fluyan naturalmente y sin problema a través de ti. Así que por naturaleza, cuando estamos dependiendo del Señor y viviendo la vida del Espíritu, por naturaleza nuestros deseos cambian. Pero el legalismo trata de forzarnos a nosotros mismos a servir a Dios mediante el esfuerzo humano e intenta usar la carne para vencer las acciones pecaminosas que están arraigadas en nuestra carne. Hermanos, no podemos usar la carne para vencer
la carne. No podemos usar la carne para vencer la carne, que todavía anhela esa naturaleza pecaminosa. ¿Qué dijo Jesús? Una casa dividida no puede permanecer en pie. La carne no quiere estar dividida. Por lo tanto, tratar de usar la carne para vencerse a sí misma, para que la carne se venza a sí mismo, es una religión que no puede tener éxito. La gracia es el poder de Dios, el poder que Dios nos ha dado y la invitación que Dios nos ha hecho para unirnos a Él en nuestro caminar eterno por la vida. Cuando hablamos de la naturaleza humana o de la carne, nos estamos refiriendo a las obras de vida anterior, porque nosotros como cristianos no tenemos dos naturalezas, no somos tinieblas y luz a la vez, no soy la vieja persona y la nueva persona a la vez. Puede parecer así porque la carne actúa según las viejas formas de vida, pero según las Escrituras, la vieja naturaleza ya fue sepultada en Cristo y no tiene poder sobre nosotros. Sin embargo, las acciones pecaminosas permanecen en nuestros cuerpos de carne y nos atraen a una forma de pensamiento carnal. El legalismo, oigan bien esto, el legalismo depende del hombre. El legalismo y la religión depende del hombre, pero la gracia depende de Dios. El legalismo nos aplasta bajo el peso de nuestro fracaso y luego trata de golpearnos para que nos sometamos con la culpa. Pero la gracia nos recoge, nos pone en brazos y nos lleva cuando no podemos resistir más. Hermanos, la gracia nos llama a ser fuertes en el Señor y ser fortalecidos en el poder de Dios. En Efesios capítulo 6, verso 10 dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El legalismo exige más fuerza de la carne, pero la carne no la puede proporcionar, no puede. El legalista está ciego, de tal manera que no puede ver sus faltas, no puede ver sus fallas por el orgullo humano y es derrotado por la culpa humana. O una combinación de esas dos cosas. Lamentablemente, hermanos, el legalismo y la religión no tienen valor eterno. Todo lo que se hace en la carne y la carne no puede heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15, 50 dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. La carne no puede hacer nada más que exigir nuestra sumisión e intentar gobernar nuestras vidas y lucha contra nosotros que la queremos obligar a actuar de manera cristiana cuando no puede porque es en contra de su naturaleza. Entonces la carne trata de gobernarnos a través de la lujuria y a veces esa lujuria se disfraza, hermano, en religión, en buenas obras, en legalismo. Ya sea el pecado manifiesto o el orgullo de la religión, la vida gobernada por la carne pierde las promesas de Dios. Y aquí es donde se encuentra la lucha de la vida cristiana.
Hermano, toda nuestra vida estuvo centrada en la carne, donde reinó el hombre viejo hasta que vinimos a Cristo. Y ahora necesitamos aprender a despojarnos de la carne y sacar nuestra naturaleza del nuevo hombre interior. Y esto es lo que significa andar en el Espíritu. Si no hemos aprendido, hermano, lo que significa caminar en el Espíritu, eso va a crear una barrera para que nosotros podamos comprender cómo funciona la cosa con Dios en nuestro corazón. Ahora, una vez que nuestros ojos se abren al llamado de caminar en el Espíritu de Dios, todo cambia. Todo cambia. Compartía con una persona en esta mañana, cuando estés en una situación como esta, tienes que decir que escojo en este momento caminar en la vida del Espíritu, no la vida de la carne. Y eso tienes que hacerlo momento a momento, ¿eh? Porque la carne empuja continuamente. La carne, ni aun cuando duerme, no está empujando todo el tiempo. Y necesitas decir, Señor, ahora mismo decido vivir en la vida del Espíritu, la vida en el Espíritu. ¿Y cuántas veces al día tú tienes que decir eso? Las que sean necesarias, las que tú necesites. Ahora, la carne pierde su control cuando hacemos eso. Y los pecados y las debilidades que pensábamos que jamás podríamos dominar o superar, se vuelven impotentes. Ves que no tienen poder para nada. Vamos a comparar, a considerar a Juan capítulo 4, versos del 13 al 14. Dice, respondió Jesús y dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermano, todo lo que Jesús dijo es cierto. Y lo que acabamos de leer ahí, que Jesús dijo, es cierto. Entonces, ¿cómo puede un cristiano estar seco en su alma? ¿Por qué no tenemos todos brotando esta fuente que sacia constantemente nuestra sed de esa vida eterna que hemos recibido de Dios? ¿Por qué no más cristianos están experimentando lo que Jesús ya prometió? Y Jesús no es mentiroso, porque Jesús es Dios y Dios no puede mentir. Así que, ¿cuál es la verdad aquí? La verdad es que si tú estás en Cristo, tú tienes esa fuente dentro de ti. Porque esa fuente es el rebosamiento del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros descubrimos lo que realmente significa andar en el Espíritu de Dios, todo cambia. Veremos las cadenas rotas de nuestro pasado y la victoria de la libertad que tenemos en Cristo. También el Espíritu Santo nos refresca cada vez que bebemos. Y este refrigerio no depende, hermano, de las circunstancias externas de la vida. No depende del esfuerzo tuyo o mío. No depende en absoluto del esfuerzo humano, porque incluso lo que tenemos que llegar a la conclusión es que todo esfuerzo humano interfiere con la expresión de la gracia y del poder de Dios en nosotros. Son nuestros esfuerzos propios y vidas llenas de nosotros mismos lo que obstruyen el flujo y nos impide experimentar lo que Dios ya nos ha dado. Se te han dado todas las cosas, dice la Escritura. Eso significa que todo lo que estás buscando en tu vida espiritual ya lo tienes.
ya ha sido provisto. Y si tú no estás experimentando esto, es que algo se está interponiendo en tu camino y ese alguien y ese algo eres tú. Nadie más. ¿Puede Dios alimentar el espíritu hambriento? Claro que sí. Hermanos, Dios se deleita en sacar vida del corazón estéril y de hacer florecer como una rosa el alma seca. Esa es la vida lista para recibir de Dios. Hermano, el Señor no necesita un camino. Él hace el camino. Él no necesita la vida sin pecado. Él hace la vida sin pecado. Dios quiere al pecador, al fracasado, al débil y al hambriento. No importa lo mal que lo hayas arruinado. Es la gloria de Dios convertir nuestra vergüenza en un trofeo de su gracia. Tus pecados no son la barrera entre tú y Dios. ¿Sabe cuál es la única barrera entre tú y Dios? Tu incredulidad. ¿Se acuerda que hablábamos de los creyentes no creyentes? Tu incredulidad es la barrera entre tú y Dios. Pero Dios revela su bondad y luego te llama a confiar en Él. Cuando confías en Él vas a descubrir lo que Él realmente ha hecho por ti y lo que Él realmente puede hacer por ti. Hermano, experimenta esta victoria, porque esta victoria es tuya. Esta victoria ya Dios te la dio. Cristo es nuestra victoria. No te dejes distraer por la religión y el legalismo. Y ahora que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo de Dios sea con todo y cada uno de nosotros, hoy y siempre. Amén. Que tengan una hermosa semana. Disfruten de la presencia de nuestro Dios.